Hola Rafa, qué alegría verte y tener este ratito para conversar juntos y compartir con tu público y mi público lo que salga de esta conversación. Sí, nada, un placer, Laura, un placer. La verdad que para mí es un gusto muy grande poder charlar un ratito contigo y bueno, pues que podamos debatir y dar nuestros puntos de vista en relación a infancia, adolescencia, a crianza, educación y bueno, pues todo lo que pueda surgir. Así que nada, un placer. ¿Te parece que empecemos por algo que hoy en día preocupa mucho a los adultos, que es la dificultad que tenemos porque los niños se aferran a las pantallas y es medio un drama sacarlos de ahí? ¿Qué pensás? ¿Qué estás viendo? Wow, Laura, esto es un temazo, ¿verdad? Y además es una preocupación muy grande para mamás, papás, maestros, para todos los adultos que estamos alrededor de nuestros niños. Bueno, creo que los dispositivos tecnológicos han llegado ya hace alguna que otra década aquí a nuestras vidas y están aquí para quedarse, ¿no? Yo siempre digo, Laura, ahora me das tu opinión, ¿no? Que los dispositivos tecnológicos no son el demonio, tampoco son la panacea, pero nos pueden ayudar mucho, y bueno, nos permiten por lo menos tener entre otras cosas, tener este encuentro, ¿no? Y poder hablar y charlar y tratar de llegar a puntos en común. Pero bueno, también tienen sus peligros como lo tiene absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que les preocupa mucho a las mamás y a los papás. Yo lo que consiste bueno, podemos hablar aquí en muchos puntos, ¿no, Laura? Pero sobre todo que tengamos en cuenta que hay un factor que es cuánto tiempo dedican nuestros hijos a los dispositivos tecnológicos y aquí tenemos que tener en cuenta que nunca el tiempo que dedicamos a los dispositivos tecnológicos puede ser superior al que deberíamos dedicar a estar con mamá, con papá, a estar con nuestros iguales, a estar haciendo deporte, actividad física, comer tranquilamente, saboreando lo que estamos comiendo, el descanso, ¿no? Qué importante es todo eso, nuestros hobbies. Es decir, eh, el mundo virtual está muy bien, el mundo tecnológico está muy bien, pero tiene que ocupar una parte concreta y pequeña de nuestro día a día, ¿no? Y luego, ese sería un punto, ¿no? Es decir, cuánto tiempo estamos dedicando al dispositivo tecnológico, cuánto de importante es en nuestra familia o en mi persona el dispositivo tecnológico, y luego, cuando se utiliza el dispositivo tecnológico, ¿cómo se utiliza? No es lo mismo que yo le dé el iPad, que le dé la tableta o le dé mi celular a mi hijo, como decíamos antes, en un momento puntual a que se lo dé habitualmente, y no es lo mismo que veamos una película en familia a que yo lo enchufe a la película solo como un mecanismo de evasión, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son dos variables a tener en cuenta, pero es verdad que esto es algo que a las mamás y a los papás pues nos preocupa mucho, ¿no? Cómo impactan, ¿no? los dispositivos tecnológicos sobre el desarrollo cerebral y de la personalidad y la parte emocional, la gestión de los afectos, el control de la impulsividad. Es decir, hay tantos factores que están ahí bueno, que preocupa mucho. No sé, Laura, cómo lo ves tú. No, Eh, totalmente de acuerdo con vos y me gustaría agregar algo, y, porque hay un montón de padres que todavía tienen que enterarse de lo mm, dañino que resulta y hay otro montón de padres que lo saben, pero no saben qué hacer. Es como mm, si... Y ahí me parece que nos encontramos con la falta de recursos, sobre todo las madres cuando estamos muy aisladas, cuando no claro, tenemos red, cuando vivimos a veces en lugares pequeños, sí. sobre todo en situaciones urbanas, cuando vivimos lejos de nuestra familia o a veces cerca, pero nuestra familia tampoco acompaña, porque a veces nuestras propias madres son las peores depredadoras, ¿no? En el Mm, sentido, deja ahí al niño y vamos, que vos también tenés que vivir, una cosa así. sí. Entonces el tema, me parece que aquí el secreto es la falta de recursos internos, la falta de creatividad, porque nosotros mismos muchas veces tampoco hemos jugado, ni Mm, tenemos mucha como experiencia, inclusive en la vincularidad, porque lo que el niño necesita es vincularse, sobre todo si es muy pequeño, con mamá, eso es. básicamente. Y si yo no sé vincularme ni siquiera conmigo misma, ni con mi entorno, ni con mi pareja, si es que lo tengo, vincularme con el niño tampoco sé, porque no tengo experiencia. Entonces el dispositivo reemplaza esto que yo no sé hacer. Y ahí es como bastante más profundo, más allá de que sepamos o no lo dañino que es bueno, sí, ya sé, pero ¿qué voy a hacer?
O sea, él quiere y a mí me permite salir de la sensación angustiosa de sentirlo todo el tiempo demandante y que no importa lo que yo haga, tengo la sensación que él no se satisface. Que no es Eso es. todo verdad, pero la Sí, verdad es que lo que yo le doy no es lo que el niño me pide. Entonces, como el dispositivo en principio lo satisface, que tampoco es verdad, ahí tenemos un tema sí. complicado. Mm. ¿Qué pensás? Sí, fíjate hay un concepto, ¿no? Del cual estás hablando tú, ¿no? Que es, somos una especie que tendemos al vínculo, que tendemos a la relación. Es decir, ya no digo el ser humano, el mamífero es un nativo vincular. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hoy en día se utilizan muchos conceptos, ¿no? Para decir, no, es que las generaciones de hoy en día, bueno, para que haya un cambio en nuestro cerebro, para que haya un cambio importante a nivel corporal, que haya un cambio en nuestra estructura, ¿no? Como seres humanos, deben pasar miles y miles de años. Es decir, no podemos decir que de una generación a otra ha habido un cambio significativo, ¿no? Claro. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? Que somos nativos vinculares. Lo que realmente necesita un niño, como bien comentabas, Laura, es a su mamá, es a su papá, es a su tribu, es su abuelo, es su tía, ¿no? Es a su maestro. Y somos nosotros los adultos los que vamos ayudándole y les vamos acompañando en ese proceso de crecimiento. Esto implica validar sus emociones, esto implica estar presentes, pero no solamente estar presentes físicamente, sino estar presentes de una manera emocional, como yo suelo decir, ¿no? Con la wifi conectada para poder sintonizar con lo que necesita nuestro hijo, para poder luego darle aquello que realmente precisa. Y que luego el resto de cosas, entre las cuales está el dispositivo tecnológico, no dejan de ser, bueno, cosas que nos gustan, no dejan de ser deseos, no dejan de ser caprichos y no dejan de ser lujos, ¿verdad, Laura? Que está muy bien y que son legítimos. Es decir, que un deseo y que un capricho es legítimo siempre, en el 100% de los casos. Pero que tu hijo pequeño ante la rabieta lo que te pida sea el dispositivo, o sea la tableta o sea el móvil, no quiere decir que eso es lo que realmente necesita. No somos nativos digitales, ¿no? Sino que somos nativos vinculares. Realmente te necesita a ti. Aunque aparentemente se calme con la tableta, en realidad no se está calmando, sino que le estamos desconectando de ese momento de rabia, de ese momento de frustración, ¿no? Y ¿No lo te que yo parece, Laura? llamo, yo esto que vos estás describiendo lo he descrito hace muchos años como pedidos desplazados. Entonces nos Ajá, corresponde al adulto como claro. desarmar ese rulo. ¿Qué era lo que me pedía? Primero pidió, mamá, mamá, venía a jugar. Esperá, estoy ocupada, ahora estoy contestando un WhatsApp. Mamá, Mm, mamá, mirá lo que hice. Esperá, ya voy. Mamá, 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 quiero el teléfono. Pum. ujú. Entonces no era el teléfono, era Claro, la claro. presencia. Y ahí estamos todos los adultos, muchos, bastante ignorantes, en Ah, el sentido que nos cuesta mucho también conectar con nuestros propios abandonos o nuestro propio dolor o nuestra propia falta de experiencia de una vincularidad íntima y hoy muchas veces no generamos intimidad con nadie, ni con eso es. nosotros mismos, ni con nuestra pareja, o la intimidad no es sexual, es intimidad emocional. Y Ajá, luego cuando vienen los niños que son pura emoción, pura necesidad y puro contacto, efectivamente, somos, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, somos seres vinculares. El ujú, niño va a vivir la vida a través de recibir la sustancia materna y de sentirse o no colmado. Y ahí claro, se divide un niño que se va a sentir realmente colmado con una mamá o quien sea el adulto, presente, perceptivo, que pueda facilitar la mediación entre el niño y lo que le pasa, el mundo, los objetos, los obstáculos, lo que fuera. Es un niño que va a crecer seguro de sí mismo. Y el niño claro. que todo el tiempo está pidiendo, pidiendo y recibe reemplazantes, va a crecer hambriento, como somos la mayoría de nosotros, los Eso, adultos que también eso es. estamos aferrados a un dispositivo haciendo Mm, nada, haciendo claro. nada. Una cosa es el dispositivo como estamos hoy contigo, Eh, que nos permite, vos en Madrid y yo en Buenos Aires, conversar, claro, conocernos, entusiasmarnos con lo que estamos diciendo. O sea que esto eso es es. un medio para. Y otra cosa es quedarse acá mirando Eso estupidez es.
que no me vinculo con Que nadie. desplace, eso es. Sí, me parece muy bonito como lo cuentas, Laura, muy bonito y creo que también, bueno, pues hay que poner aquí una alerta, ¿no? Que muchas veces nuestros niños nos están reclamando con la mirada o hasta incluso con la palabra el dispositivo, pero que en realidad ese dispositivo no es lo que nos están pidiendo, en realidad lo que necesitan es presencia, en realidad lo que necesitan es que les empoderemos, sentirse vistos, sentirse integrados en la familia. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? Que nos comenta Laura me parece muy bonita, ¿no? Que estamos desplazando. Es decir, estoy rellenando. Esto es como tratar, y yo lo explico de una manera muy directa, ¿no? Y muy sencilla. Esto es como tratar de convencernos de que mi coche funciona con gasolina, pero es que a mí me gustaría que fuera diésel, y entonces lo que hago es que le echo diésel. Bueno, pues las cosas no funcionan así, ¿no? Nuestros niños tienen, igual que nosotros, los adultos, tenemos una serie de necesidades que no se pueden negociar, que necesitamos un mínimo, necesitamos que nos cubran ese mínimo de necesidades, y aquí hablamos de la necesidad de ser protegidos, no hablamos ni de la infraprotección, que es negligencia, ni de la sobreprotección, que ahora me gustaría lanzarte la siguiente pregunta en relación a eso, Laura. La importancia de fomentar la autonomía, pero no desde el abandono, sino desde el acompañamiento, es decir, que cada una de las necesidades que tenemos como especie en en su justa medida. Porque si nos vamos a un extremo o nos vamos a otro extremo, ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, Laura, por el tema de la sobreprotección, porque la verdad Sí. que aquí en España para mí es una gran pandemia y bueno, yo viajo mucho a Latinoamérica bueno, me gustaría, ¿no? Tengo mis ideas también, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema de la sobreprotección en Argentina, en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? No, no veo sobreprotección, pero sí veo abuso emocional, que no es lo Ajá. mismo. Ujú. ¿Por qué? Porque las madres que, lo veo mucho menos en esta generación de las madres jóvenes con los niños, y lo vemos más en nuestras, yo soy más grande que vos, en nuestras generaciones respecto a nuestras madres, que ponían su identidad en el hecho materno. Hoy en día las mujeres tienen puesta la identidad en salir a trabajar, o sea, que no hay mucha identidad puesta en la... hoy en día hay más niños abandonados que sobreprotegidos. Ujú. Ujú. Ahora, lo que antes se llamaba sobreprotección, lo que yo he visto en toda la casuística es abuso. ¿Qué quiere decir? No, no podés ir al cumpleaños. ¿Por qué? Porque yo necesito que te quedes conmigo. Porque es peligroso, porque no conozco a la mamá, porque en una de esas te van a dar de comer algo que no me gusta, que son excusas Ya. para la madre nutrirse de la presencia de ese niño. Ujú. Eh, por eso cada vez que la gente viene, gente adulta, queriendo revisar las biografías humanas, que es un sistema que hacemos nosotros, que yo enseño, no importa en este caso, y revisamos las infancias de los adultos, el discurso del adulto es: no, lo que pasa es que mi mamá me sobreprotegía, entonces yo era un niño débil. Y cuando empezamos a mirar los hechos, no te sobreprotegía nada, se alimentaba ella. Entonces Ya. vos eras un bocato de cardenales de las necesidades insatisfechas de mamá, de la infancia de mamá, que ella Ya. dio como hambrienta, porque a su vez la Eso abuela, es. a su vez la bisabuela, etcétera. Mm. Entonces me parece que es un error hablar de sobreprotección, y sí ponemos las cosas en su justa medida cuando hablamos de abuso emocional. Y en España en particular, y en la España profunda, no sé si se entiende el concepto de España profunda, en los adultos de hoy nosotros los vemos mucho en las biografías, o sea, lo típico, la quinta niña que se quedó cuidando a los padres, nunca se casó, nunca hizo su vida, Ujú. Ujú. maestra, vive al lado, y hoy que los padres están grandes se dedica a cuidarlos, con una Ujú. vida terrible con respecto a sus hermanos. Entonces, creyendo de que no, mi madre me súper protegió, yo fui tan amada, no, 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 fuiste abusada. Usaron tu energía, tus capacidades, tus recursos, etcétera, para alimentarse, obviamente todo de un modo inconsciente, no es que mamá entendió. Claro. Y salir de esos lugares de abuso cuando somos adultos es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Hoy no lo veo tanto en las madres jóvenes con niños pequeños, veo mucho más abandono. Ajá. Abandono
que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, que pasa todo escolarizados muy tempranamente, todo el día en la escuela, mil Mm, actividades extraescolares, o sea, siempre afuera, que no me moleste, que yo tengo mi vida, que haga. Yo tengo la sensación que le ofrezco de todo, pero el niño en términos emocionales está solo. está Y, solo. y no veo tanto porque las mujeres hoy en día se alimentan no tanto de los niños, sino de lo que sea, del trabajo, del estudio, del reconocimiento social, del alcohol, de, Ujú, ujú, ello, del dinero, del éxito, del reconocimiento, de lo que sea que tenemos para sentirnos bien. claro. ¿Qué te parece? Sí, a ver, estas relaciones de poder, ¿no? Que estás comentando, bueno, pues son tremendamente peligrosas, ¿no? Donde ahí aparece no solamente los famosos premios y castigos, sino aparecen los chantajes, aparecen las amenazas, aparecen esos abusos, ¿no? Y eso se da, eso se da. Lo que pasa que, como bien comentas, Laura, todo esto, bueno, pues se adorna, ¿no? Lo hago por ti, lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero, lo hago porque te amo, ¿no? Entonces, bueno, al adornarse tanto, uno se queda solamente con el mensaje verbal y no se Exacto. queda con la acción. Pero es muy perverso, ¿no? Todo esto es muy perverso. Y luego, en cuanto al tema del abandono emocional, que es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, claro, y entran en juego ya no solamente esta mamá y este papá que está haciendo lo mejor que puede con su hijo, sino que entra en juego el niño de este papá y la niña de esta mamá con sus heridas, con sus traumas, con esas situaciones donde vivió mucho miedo o donde hubo mucha rabia porque hubo abusos, porque hubo maltrato, porque hubo chantajes, porque hubo abandono. Y entonces, claro, Laura, o, o sanamos, o sanamos estas heridas emocionales, estos traumas psíquicos que tenemos como personas, en este caso adultos, o la probabilidad de que traspasemos todo esto de generación en generación, como decías antes, pues es alta. ¿Por qué? Porque no deja de ser un idioma. Es decir, hablamos de idiomas, hablamos del francés, del español, del inglés y del chino mandarín, pero en el momento en el que yo me vinculo con mi hijo, que me vinculo mediante, por supuesto, el idioma, pero también me vinculo de una manera no verbal muy, pero que muy potente, yo estoy transmitiendo muchas cosas. Claro. Y el chiquitín, aunque sea un bebé, está recibiendo mucha información. Y todo eso queda guardadito en su psique. Y es que esta mamá no me miraba lo suficiente. Es que esta mamá no era feliz cuando estaba conmigo a pesar de que me cuidara, ¿no? O que solamente me cuidaba físicamente, ¿no? Sus necesidades mis necesidades fisiológicas. Y al final todo esto son heridas, son traumas que tienen que ser sanados, porque si no es que es muy difícil no transmitir todo esto. Por este motivo, Laura, siempre comento cuando hablo de trauma que el trauma es transgeneracional, que o Sí. bien la persona adulta que decide pasar por un proceso de sanación y de curar estas heridas que pueden ser físicas, pero que en este caso hablamos de heridas que son emocionales, o curamos esas heridas, pues muy fácil que todo esto se pueda transmitir, ¿no? a nuestros hijos, o fíjate en el caso de una maestra, de un profesor, qué fácil es transmitir todo esto a mis alumnos, porque claro, mis padres me trataban con mucha rudeza, eran muy evitativos, eran muy estrictos, eran muy autoritarios. Bueno, pues es que ese es el idioma que yo conozco, no conozco otro, ¿no? ¿No te parece, Laura? Esto que estás diciendo, yo le he puesto otros nombres. Por Mm, ejemplo, la distancia entre lo que hemos vivido inconscientemente y se organizó el trauma y lo que luego, lo que mamá decía o papá decía y lo que después nosotros contamos de nuestra vida, lo llamo el discurso engañado. ujú, ujú. El discurso de mamá o después el discurso del yo engañado. O sea, yo me relato a mí misma una historia, por ejemplo, mi mamá, todas las mamás hicieron el máximo. Yo nunca encontré una mamá Sí, que haga lo peor que puede. Todos hacemos el máximo, lo que podemos, con el nivel de conciencia que tenemos. Y eso es. acuerdo con vos que este es un problema transgeneracional. El sistema vincular y lo aprendido, si yo no sé, a mí, como vos estabas diciendo el ejemplo, no sé, me criaron en base a los castigos y la severidad, bueno, yo me voy a vincular con el otro siempre creyendo que acá yo tengo razón y el otro es un idiota que tiene que hacer lo que yo digo. Y así, si soy madre, si soy madrina, si soy profesora o O sea, fuera, o jefa en una oficina. Y lo que vos llamás sanación,
yo lo llamo también como un proceso de tener conciencia de mi propia realidad emocional, porque es muy difícil cambiar, en general es difícil Ujú, cambiar. ujú, Y es el primer paso es tener conciencia de la dimensión del desamparo o el desamor o el abandono o el abuso que yo sufrí, porque si yo me sigo contando a mí mismo que tuve una infancia feliz y que mis padres son maravillosos, que desde el punto de vista de ellos es real, pero desde el ujú, punto de vista de las necesidades que yo tenía como criatura de mamífero humano, hay una distancia entre lo que yo esperaba recibir como criatura dependiente de los cuidados del otro, porque cuando somos niños no podemos resolver nada, ¿no? Nacemos muy inmaduros y el proceso de evolución en el ser humano es muy largo. De hecho, la infancia es muy larga si nos claro. comparamos con otros mamíferos que tenemos cerca, ¿no? Sí, sí. Entonces es un periodo muy sensible y muy largo, como los primeros 20 años de nuestra vida organizan lo que va a ser el resto de nuestra vida. Ujú, A menos que en algún momento, siendo adultos, hagamos algún proceso de indagación que nos permita mirar la realidad real, tomar conciencia y después pedir ayuda para hacer cambios que son ujú, muy difíciles porque nuestro automático va a funcionar. Para tomar el ejemplo que vos diste, si yo, digamos, a mí me criaron en un sistema militar y rígido donde no podía volar una mosca, y yo me voy a poner nerviosa si alguien hace algo por fuera de mí. Entonces, lo primero que me va a salir es no, atención. Y ensayar y ensayar, ensayar algo más blando, más tierno, más compasivo, más... Necesitas moverte porque yo estoy tan acostumbrada a estar quieta que me pongo mal cuando el otro se mueve demasiado. claro, Todo claro. eso nos puede llevar una vida. Ahora, yo suelo decir a la gente que me sigue, no podemos esperar resultados enseguida sobre nuestras vidas, pero probablemente los resultados lo veamos en la próxima generación, dentro de 15, Mm. 20, 30, 40 años. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro, claro. Saber si tenés hijos. Sí, sí, sí. Tengo dos hijos, una niña de 6 y un niño de 8. Sí, Ah, o sea que estás en pleno periodo. sí, sí, sí. Totalmente metido, sí. Ah, bueno, bueno, ya tengo 4 nietos, mis hijos ya son adultos Ah, grandes, pero bueno, no importa, como sigo trabajando siempre con familia, claro. es como estar todo el tiempo. Y suelo decir, porque a veces cuando las personas empiezan un proceso, del que sea, yo propongo la biografía humana, la gente hace los procesos con los sistemas que quieran, y empieza a darse cuenta todo lo que pasó, nadie puede volver al pasado. Ujú, Empiezan a tener conciencia y quisieran que todo se modifique ya. ya, ya. Suelo decir, es difícil que se modifique ya. Em, pero si nosotros hacemos hoy lo que nos compete, tratando de cortar un eslabón de esa cadena transgeneracional que viene de muchas generaciones atrás, de valores que estaban así tan estancos y que fueron necesarios para una época, para una situación, para la guerra, para la hambruna, vaya uno a saber, ¿no? Para todas las Sí, cosas, y que hoy en día quizás ya no son tan necesarias. ¿Por qué tengo que seguir aferrada a estos sistemas vinculares que claro, claramente el niño no está siendo feliz, claro. ¿no? Y quizá a mí igual, por más que haga esfuerzos, me salgan automático esas reacciones, pero si Ujú, yo creo que mis hijos de 6 y 8 años como los tuyos me puedan decir, pero mamá, pero papá, ¿no te das cuenta que lo que estás diciendo es una ridiculez? Estamos salvados. Significa ujú. que están sintiendo que hay algo que mamá o papá dice que no encaja con la naturaleza instintiva de los niños. Entonces, Eso todo lo es. que tenemos que hacer es rendirnos a los niños y siempre es bueno estar cerca de los niños. Y si no tenemos hijos propios, porque no los hemos tenido, porque ya son grandes, porque ya se fueron de casa, porque lo que fuera, estar cerca de los niños siempre es como una brújula. Total, eh, total. Sí. Fíjate qué bonito, bonito y duro a la vez, Laura. Comentabas, ¿no? Pues estas personas, vamos a hablar si quieres de adultos ahora, bueno, pues que cuando son adultos echan la vista atrás y tienen muy establecida esa narrativa de yo tuve una infancia muy feliz, ¿no? Y en psicoterapia, que bueno, pues es una de las labores que yo hago con pacientes, tanto adultos como con pequeños, pero me sigo centrando en los adultos,
eh, muchas veces esa narrativa que traen de yo tuve una infancia muy feliz, mis padres fueron unos papás muy amorosos, muy cercanos. Cuando empiezas a rascar por aquí y por allá y cuando el paciente se siente cómodo y siente que está en un lugar seguro y que, bueno, hay un vínculo, ¿no? de confianza y de seguridad contigo, esa narrativa, en muchas ocasiones, cuando sobre todo hablamos pacientes con trauma, esa narrativa empieza a caer. Y empieza a caer, ¿no? Y como decías antes, Laura, esto es un eslogan que cuando yo era pequeño como niño me tuve que inventar como mecanismo de supervivencia y tuve que creer que mis padres eran estupendos, que eran perfectos, que eran amorosos, que me querían muchísimo para poder sobrevivir. Pero claro, a medida que van pasando los años y yo sigo creciendo, ¿no? Me voy haciendo grande, pero sigo con esa narrativa de tuve una infancia muy feliz. Pero ya eso no se puede sostener porque ya he generado un vínculo, en este caso con mi psicoterapeuta o con mi pareja, y entonces ya estoy en disposición de, como una cebolla, ¿no? De ir quitándome esas capas. Llega un momento en que lo que yo pensaba cuando era pequeño es algo que yo ahora mismo no puedo sostener. Y eso es muy bonito psicoterapéuticamente hablando, pero esto es muy duro, ¿no? Para la persona que lo está viviendo. Porque he crecido creyendo que tuve una infancia muy feliz y era todo lo contrario. No, no es que fuera ligeramente diferente, Laura, es que fue todo lo contrario. Y hay algo que quiero añadir, Ujú, todavía más difícil, ujú, que es una vez que entendí, que vi, que no tiene nada que ver, que padecí cosas horrorosas, totalmente injustas para la criatura que yo fui, una vez que adentro es muy difícil traicionar a la figura de mi madre, que no es a mi madre real, si es que la tengo viva, claro. sino esa lealtad que mis padres me inculcaron. Y el niño no tiene que ser leal a los padres tenemos que ser leales porque los únicos necesitados son los niños. Los Claro, padres tenemos que entregarnos a los niños y ser leales porque son los niños los que están alineados a la naturaleza humana. Nosotros ya claro, estamos complicados. claro, claro. Tenemos que volver a aprender. Ahora, como nos han inculcado en nuestra cultura, ¿no? La lealtad y el honor. Yo no digo que no querramos a nuestros padres, que no los ayudemos, que no los visitemos todos los domingos. El tema es interno. Es Ujú, entender que adentro voy a tener que traicionar la cantidad de valores que me han inculcado, que me di cuenta que no, que es lo que mamá entendió a su vez en ese momento, claro. papá, propios padres, etcétera, pero que no sirve, que está al revés de la naturaleza humana. Y déjame decir una última cosita. Ujú, Sabes, Rafa, que por eso yo propongo como idealmente una civilización niñocéntrica. Es decir, ujú, los adultos pudiéramos poner en el centro de nuestras preocupaciones y ocupaciones, en el centro de la escena, al niño con sus obstáculos, con sus dificultades, sobre todo con sus necesidades, con sus demandas, con su realidad, con su falta de recursos, porque por algo es un niño de 9 meses, de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 8 años, de 12. Por algo es un niño, es porque todavía requiere el apoyo de la tribu de adultos, quien sea esa tribu. ujú, Si nosotros volviéramos a poner a los niños y armáramos nuestra vida en base a las necesidades genuinas de los niños, podríamos volver a una civilización realmente ecológica. Así como es ridículo que nosotros contaminamos el agua, el aire, la tierra, es ridículo, pues nos vamos a morir todos si revienta la tierra. Si nosotros lastimamos a los niños, no hay futuro para la humanidad. claro. Y por eso me parece que es ahí. Ahora, es difícil, como vos decís, con toda esa cantidad de valores, discursos y organización mental que tenemos de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto, es dificilísimo. ¿Tenemos que Ujú, desarmar estructuras internas? Sí. claro. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y esa es la Ujú. pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Eh, has comentado antes, ¿no? Algo que me recordaba mucho a la psicoterapeuta Alice Miller, ¿no? Cuando hablabas tú antes, Laura, de la lealtad, ¿no? Y Alice Miller habla mucho del cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu madre y a tu padre. Y es que es así, evolutivamente hablando, ¿no? El chiquitín, la chiquitina necesita no solamente vincularse, sino salvaguardar
proteger y defender a capa y espada a su mamá y a su papá, ¿no? A Claro, los dos. Entonces, claro, claro. por eso cuando se dan estas situaciones tan desagradables, no solamente para los adultos, pero también para el chiquitín, que es el indefenso, ¿no? Como decías antes, Laura, donde hay una separación, donde hay divorcio, donde hay conflicto, donde uno tira hacia un lado y el otro tira hacia otro, la situación en la que dejamos a este chiquitín que puede tener 3 años o a lo mejor tiene 12, me da exactamente lo mismo, es una situación muy delicada, porque le estamos obligando a que elija entre mamá y papá, y un chiquitín no puede elegir entre mamá y papá. Porque como bien dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu madre y a tu padre. Y yo siempre añado, Laura, no sé qué te parece, Ah, independientemente de lo que haga mamá y papá, ¿no? Es decir, que esto es desarrollo evolutivo, esto es eh, un mecanismo de defensa, esto es supervivencia en estado puro. Entonces yo tengo que querer, yo tengo que llamar la atención de mi mamá, de mi papá, yo tengo que defenderles y tengo que ser leales, tengo que ser leal a ellos, independientemente de cómo ellos se comporten conmigo. Hasta incluso me voy a casos muy extremos, ¿no? Donde esto lo podemos ver en casos clínicos y en psicoterapia, hasta incluso en casos donde ha habido maltrato o ha habido abuso sexual. Este chiquitín sigue defendiendo a capa y espada a su mamá, a su papá o a su abuelo, ¿no? Independientemente de que le hayan hecho todo ese daño, ¿no? No sé porque cómo es supervivencia pura, es como vos decías antes, porque es lo ves. supervivencia pura, Mm, supervivencia pura. El niño no tiene muchas opciones, porque no, está atrapado en el territorio, en el escenario de infancia que le ha tocado. Los adultos sí tenemos opciones. Los claro. adultos podemos comprender lo que nos pasó, Claro. tratar de ver qué hicimos para sobrevivir a buena honra, decidir si queremos desviarnos del camino e ir hacia otro lado. Mm. Rafa, ha sido un gusto tan enorme esta conversación. Me ha eh, encantado, Laura. Así que cuando quieras la volvemos Sí, sí. Tengo aquí apuntados un montón de temas más, pero bueno, ya sé que estamos fuera de tiempo, pero sí, sí, habrá que hacer pero lo una, hacemos. una Lo segunda vamos parte. claro, lo compartimos con nuestros públicos y vemos qué es lo que andan pidiendo que conversemos. Claro, sí, Hacer, ¿te sí, sí, sí. parece? Seguro, me parece estupendo, Laura. Pues nada, un placer, un placer. Te mando un besito muy fuerte Gracias, y espero que gracias. nos conozcamos y nos podamos dar un abrazo eh, Ojalá, en personalmente. algún sitio del mundo, ¿no? Gracias, Besito, gracias. chao, Laura, cuídate, chao.